Por lo tanto, en ese caso, los sistemas se mantienen a una constante temperatura durante todo el tiempo en la transferencia de calor. ¿Vale? Eso implica que, ¿qué? Que el sistema esté durante todo ese tiempo en el cual se está llevando la transferencia de calor a una temperatura constante. Y bueno, para ese caso vimos que son los sistemas en los cuales el número de Biot es menor a 0.1. Sistemas en los cuales el número de Biot es diferente, o sea, es mayor a 0.1, vamos a ver que se refiere a casos tipo 2. En este caso vamos a ver que estos cuerpos realmente están sometidos a cambios drásticas. Y bueno, en este caso vamos a necesitar la aplicación de sistemas matemáticos más complicados para la resolución de estos problemas. Entonces, vamos a ver que en el caso de los siguientes sistemas, vamos a ver que también una de las características de estos sistemas tipo 2 es aquel que tenemos ya cuerpos más grandes, de mayor tamaño. Vimos que en el caso de los sistemas del tipo 1 son cuerpos muy pequeños. Eso es también por eso que la transferencia de calor es tan rápida y en tiempos muy cortos. Y en el caso de los sistemas concentrados tipo 2, además de lo que nos va a ayudar a determinar qué tipo de caso es el tamaño de los cuerpos, además del número de Biot. Entonces, chequen aquí, solamente hay dos posibilidades. Una, en el cual el número de Biot es menor a 0.1, que sería el caso de los sistemas tipo 1, y cuando tenemos con mayor a 0.1, que en este caso, en este tema, en esta presentación de sistemas concentrados 2, vamos a ver lo que se refiere a paredes planas, a cilindros y a esferas. Y si se fijan aquí, estoy precisamente diciendo son paredes planas grandes y esferas que también son cuerpos grandes, y los cuales están sometidos periódicamente a una variación de temperatura y son cambios de temperatura muy drásticos. ¿Hasta aquí vamos bien? No me quiero ir tan entendiendo, pero finalmente ustedes, la metodología es la misma. De acuerdo a lo que vimos en los sistemas concentrados del tipo 1, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Calcular el número de Biot, ¿no? Exactamente, calcular el número de Biot para poder decidir qué tipo de sistema es, y es el que nos va a decir, si tienes un número de Biot menor de 0.1, pues puedes utilizar la ecuación adimensional de temperatura de este tipo, o bien, si es un sistema que tiene un número de Biot mayor a 1, vamos a ver que existen ecuaciones para el cálculo de las propiedades, ya sea para paredes, ya sea para cilindros o ya sea para esferas. Entonces, eso va a depender del número de Biot. Por eso es tan importante el número de Biot. El número de Biot me va a dar la pauta para seleccionar las ecuaciones matemáticas a seguir para poder obtener pues, los parámetros que me están pidiendo calcular, ¿vale? Entonces, en este caso, para la resolución de este tipo de problemas, existe el método analítico, llámese ocupar fórmulas, tablas, ¿sí? Y el procedimiento gráfico, que en este caso el procedimiento gráfico tiene que ver con los diagramas de Eisler. Esos diagramas de Eisler pues me van a ayudar a determinar estas propiedades sin la necesidad engorrosa de realizar todos los cálculos que ahorita van a ver que se van a complicar un poquito. Realmente no son complicados, pero sí son muy talachudos. Entonces, pues realmente uno, pues lo que busca es también hacer los cálculos mucho más fácil, sin necesidad de tener que estar sacando todo un equipo de calculadora, hoja, papel, sino únicamente con un uso gráfico podemos obtener la respuesta inmediata. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando hablamos de una conducción, recordando un poco transitoria, vamos a hablar de cuerpos que se están enfriando o calentando determinado tiempo. Recordemos que en este caso el cambio de la propiedad es con una diferencial del tiempo. Eso es lo que determina que es un sistema transitorio. Recordemos que en el sistema la propiedad no cambiaba con respecto al tiempo. Entonces, ahí también esa es otra diferencia que nos podemos dar cuenta cuando estamos hablando de conducción de calor, a qué tipo de casos se refiere.
Y bueno, vamos a ver que pueden existir varios casos, como ya dije, en este caso, en esta sección que vamos a estudiar hoy, pueden existir placas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, una liga, una tira de goma, una pared, ¿no? También existe el caso de los cilindros, por ejemplo, de metal que son sometidos a diferentes cambios de temperatura para darles tratamientos térmicos, ¿sí? O las esferas que también se estudian estos casos, por ejemplo, los templados y tratamientos térmicos que se le dan también a balines o esferas que van a estar sometidos a un proceso mecánico que sufren el calentamiento, por eso se requiere estudiar cómo cambian sus propiedades. Entonces, bueno, vamos a ver que estas piezas, que pueden ser las que acabo de comentar, pues van a variar su transferencia de calor con respecto a ese tiempo hasta llegar a una temperatura determinada que pues precisamente es lo que se busca que cuando estén sometidas a un medio, a un fluido, pues pueda hacer ese cambio o esa transferencia de calor. ¿Y de qué va a depender esa velocidad con que ocurre esa transferencia de calor? Bueno, pues la principal tiene que ver con la difusividad térmica y bueno, el sistema y la temperatura final a la cual queremos llevar el sistema. Entonces, ¿qué es lo que podemos determinar en general en los análisis de los casos de este tipo de sistemas? Bueno, uno, como ya vimos en la presentación, podemos determinar la temperatura de un cuerpo, y en este caso ahora vamos a poder determinar no solo la temperatura de la superficie del cuerpo, sino también del centro del cuerpo. En este caso, vean la diferencia del caso anterior. Decíamos que en sistemas concentrados con el número de Biot menor a 0.1, decíamos que la temperatura se mantenía constante a lo largo de todo el cuerpo durante determinado tiempo. En el caso tipo 2, vamos a ver que, bueno, debido a que está sometido el cuerpo de temperatura continuamente, esa temperatura va a ser un poco más difícil que se tome con rapidez en el cambio. Y vamos a ver que, a pesar de que sí va a llegar a un equilibrio químico el sistema, va a tardar un poquito más que en los sistemas concentrados del tipo 1, y es por eso que podemos determinar qué temperatura va a tener en el interior, o sea, en el centro de la esfera, en el centro del cilindro, en el centro de la pared, y en el exterior también de esa figura. ¿Qué otra cosa podemos calcular? Bueno, así como podemos calcular la temperatura, también vamos a poder calcular el tiempo necesario que se va a mantener ese cuerpo, ya sea en un horno, ya sea en el fluido, ¿sí? En el agua, en el aceite, en el refrigerante, para que alcance cierta temperatura. Y recuerden que muchas veces, como les comentaba ayer, los procesos de templado que se les dan a los materiales requieren de un control de temperatura muy minucioso. ¿Y eso por qué? Porque precisamente ese control de la temperatura me va a ayudar a mantener la estructura cristalina del material. Generalmente el metal es esa estructura cristalina, le va a dar características específicas a los materiales, que si yo controlo la temperatura puedo modificar precisamente que el material sea un mejor conductor, sea más resistente, sea más maleable, sea más rígido, sea más quebradizo, etcétera. Y es por eso que es muy importante que se tenga en cuenta cuánto tiempo, por ejemplo, si yo estoy llevando a cabo un proceso de templado, cuánto tiempo tendría que dejar ese material metálico sumergido en el fluido que está haciéndome ese intercambio de calor. ¿Para qué? Precisamente para controlar ese cambio de la estructura cristalina de ese cuerpo metálico. Bueno, ya vimos que podemos calcular la temperatura en el interior y en el exterior, o sea, en el centro y en la superficie del material. Podemos calcular el tiempo requerido para alcanzar esa temperatura o para mantener ese material a esa temperatura. Y también podemos calcular cuál es la cantidad de calor que va a absorber el cuerpo en ese tiempo determinado al llevarlo a la temperatura del sistema que estamos, del medio ambiente, ¿no? 3 parámetros que básicamente son los que vamos a determinar. Si se fijan, vienen siendo los importantes que se tienen que tener en cuenta cuando estamos estudiando transferencia de calor. Y en el caso de los sistemas concentrados, ¿qué estamos incluyendo? El tiempo, a diferencia de los sistemas no estacionarios, ¿no? Entonces, bueno,
perdón, de los sistemas estacionarios, donde decíamos que la propiedad no variaba con respecto del tiempo. En el caso de los sistemas concentrados, aquí ya estamos viendo que sí, esa propiedad varía con respecto del tiempo y por lo tanto tenemos que determinar cuánto es ese tiempo en el cual varía esa propiedad. Entonces aquí ya incluimos, a diferencia de los sistemas estacionarios, tenemos la temperatura, el tiempo y la cantidad de calor. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver que existen, como les decía, dos opciones para acceder la forma en que vamos a nosotros a resolver estos sistemas concentrados. En el caso anterior vimos que son ecuaciones matemáticas muy sencillas, ¿sí? Que pues nos permiten únicamente con un lapicito, una calculadora, realizar el cálculo que es de manera muy fácil, ¿no? En el caso de los sistemas concentrados tipo 1, los cálculos no tienen mayor complicación, son de una manera muy sencilla, la ecuación se facilita mucho a la hora de que se resuelve matemáticamente, se sintetiza y se obtiene que pues son matemáticos de fácil solución. En el caso de los sistemas concentrados tipo 2, bueno, aquí ya hay una mayor complicación en la hora de calcular las variables. Como ya son sistemas que tienen un mayor espesor, un mayor tamaño, bueno, ya los parámetros que se tienen que tomar en cuenta ya son mucho más numerosos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de los sistemas concentrados tipo 1, que decíamos que era un material en los cuales eran muy pequeños, había la facilidad, como vimos en el problema de ayer, que pudiéramos despreciar en algunos casos el espesor de esas figuras o de esas piezas y que realmente no se modificara mucho en cuestión del cálculo de calor. De hecho, estaba aceptable dentro del 5% de error en los sistemas concentrados del tipo 1. Concentrados tipo 2, estamos diciendo que ya son cuerpos de mayor tamaño, por lo tanto, ya tendríamos que tomar ahora sí en consideración que todas las dimensiones de ese cuerpo pues van a afectar a la hora de la transferencia de calor. Por lo tanto, se tomaría en cuenta que estos sistemas ya son multidimensionales. Pero finalmente, bueno, para facilidad de cálculo, nosotros ya ven que eso siempre se hace, hacemos ciertas referencias y lo hacemos unidimensional. O sea, que decimos, tratamos de aminorar también esa dificultad a sistemas unidimensionales, pero siempre o no podemos salir de tomar estas condiciones que son después uno. En este caso, estas condiciones como continuidad, posibilidad térmica, etcétera, vamos a ver mismos tomando concentrados de tipo. Ya tenemos las dimensiones de los cuerpos. En el caso de las formas geométricas es importante que en este caso de sistemas concentrados vamos a ver que la longitud, vamos a centrarnos en un punto medio de longitud del centro para que del centro para el otro lado. O sea, que tenemos una figura completamente geométrica, por lo tanto, los cálculos que se hagan para un lado de la figura serán exactamente un lado de la figura, por lo tanto, podríamos sistemas de los problemas en cuestión del tipo 2, hay se habla de una longitud 2L, el doble del espesor. Bueno, lo que está haciendo referencialmente se está considerando que las dimensiones del centro de la figura a cualquiera de sus lados viene siendo lo mismo. Entonces, eso es una aplicación en la cual estamos haciendo que analizando como el centro de la figura y tridimensionalmente estaríamos analizando para todos sus lados las mismas condiciones, haciéndolo como si fuera una suma de vectores. Recordemos que tenemos fuerzas en el centro que son similares a lo largo de un eje de simetría. Esos vectores o esas fuerzas, si los mantenemos a la misma distancia en todos los puntos, en todas las direcciones, podríamos decir que son exactamente iguales. Vamos a decir que también la distribución de la temperatura se lleva
exactamente igual para todos esos sentidos. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que estamos diciendo ahorita, eso es lo que nos da punto de partida que me dice que ya con esto que estoy haciendo yo, considerando todas estas situaciones, podemos decir que la ecuación diferencial se me va a facilitar más. Miren cómo estaba aquí arriba, que son una ecuación diferencial, una segunda derivada, ¿sí? Para cada una de las dimensiones. Se complicaba muchísimo. Con lo que acabamos de decir, matemáticamente, no sé más a los cálculos matemáticos, por ahí hay una infinidad de libros que cualquiera que vean, uno está más complicado que otro, por eso no lo vamos a checar aquí. Sino aquí ya nada más vamos a tomar de punto de partida las ecuaciones que ya están determinadas para cada uno de los temas. Entonces, bueno, ya de acuerdo a todas las condiciones que tomamos para poder hacer este sistema de unicidad unidimensional, y las ecuaciones diferenciales que se tendrían que resolver, se obtienen las ecuaciones matemáticas, las cuales pues nos van a permitir diferenciar. Y estas ecuaciones matemáticas, bueno, van a ser sencillas ya una vez que se determinaron, pero finalmente siguen siendo ecuaciones matemáticas que se tienen que resolver. Para lo cual, bueno, hay soluciones que se ayudan para facilitarnos el trabajo de este tipo de sistemas. Aquí lo que estamos viendo en la pantalla es una descripción de cómo más o menos se ven un diagrama de Eiffel. Ahorita los vamos a ver ya en el siguiente ejercicio que hagamos, ¿sí? Pero que me va a ayudar a facilitar únicamente con la introducción de valores que ya conocemos, que es como el tiempo dimensional, el número de Biot y el número de Fourier. Esos valores que son los que hemos venido calculando a lo largo de todos los sistemas concentrados son los que vamos a seguir calculando en este caso para sistemas concentrados tipo 2. Entonces, en este caso, este diagrama que les estoy presentando, hay varios tipos de diagrama, ahorita los vamos a ver. Sobre el eje X tenemos el número de Fourier, que es el con el que vamos a entrar en el eje X, y estas curvas que están sesgadas viene siendo el número de Biot. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Con los datos que nos dan en el problema, calculamos el número de Fourier y con ese nos situamos en el eje X. Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Aquí, por ejemplo, si la interrogante del sistema concentrado en temperatura, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el número de Fourier, irnos hacia la curva que nos marca el número de Biot y luego de ahí trazar la paralela al eje X hacia el eje de las ordenadas. Y en este caso, ¿qué estamos obteniendo? Bueno, estamos obteniendo teta, que teta viene siendo el cociente de las temperaturas que se manejan en el sistema, donde teóricamente tenemos de incógnita, que la incógnita puede ser la temperatura a la cual llega el sistema, en el tiempo dado que nos están indicando, y partiendo hasta llegar a la temperatura del medio. Entonces, si se fijan, prácticamente este cálculo es muy sencillo, únicamente tenemos que calcular Biot, Fourier y un despeje de la fórmula de temperaturas. Y bueno, en este caso es cuando nos piden temperatura. Pero ¿qué pasa si ahora nos piden cuál es el tiempo? Recordemos que la variable a calcular que tiene el tiempo como parte de su ecuación viene siendo el número de Fourier, que en este caso es tau. Aquí vamos a tener cuidado con que los libros manejan un chorro de nomenclaturas y luego se pueden hacer bolas. Entonces, en el caso del número de Fourier, aquí, como lo estaba manejando yo, porque estaba viendo un libro y hasta después me di cuenta que en otros 3 libros manejan otros T mayúscula, T minúscula, tau, etcétera, pero bueno, esta tau que tienen aquí viene siendo el tiempo. Y en este caso, si nosotros conocemos la temperatura a la cual llega el sistema, conocemos la temperatura inicial, conocemos la temperatura del fluido, podemos irnos al número de Fourier, que si se fijan implica la constante de convección, la longitud corregida y la constante de conductividad. Y bueno, de ahí obtenemos el número de Fourier que nosotros podemos despejar para obtener ese tiempo en el cual se alcanzó la temperatura por ese sistema. Entonces, bueno, son las posibilidades que tenemos de determinar tanto tiempo como temperatura, y hay otro gráfico aparte que nos permite determinar también la cantidad de calor, pero ahorita vamos a ir viendo cómo se van a resolver.
Entonces, ¿para qué se ocupan estos diagramas de Eisler? Ahorita los vamos a ver más adelante, ya bien como se ven en gráficos, en tablas, en libros y en diferentes presentaciones. Vamos a ver que estos diagramas de Eisler son para cuerpos que tienen una longitud infinita. O sea, se llama infinita porque son grandes, ¿no? Y bueno, por tanto, solo tienen en cuenta el calor que se va a transmitir de la manera transversal al eje de la pieza y no se considera el calor que se absorbe o rechaza por sus extremos. Es lo que hicimos de la unidimensionalidad, ¿sí? Estamos considerando que los extremos son despreciables, pero estamos considerando que la cantidad de calor se transmite de manera homogénea desde el centro a los extremos de la pieza. Aquí vamos a ver que el espesor del cuerpo que debe utilizarse en los cálculos es el medio del espesor, es lo que les estoy comentando aquí, no es el espesor total, sino la mitad, ¿no? Ya que se supone que lo que ocurre del centro al extremo de la pieza es exactamente lo mismo que ocurre del centro al otro extremo de la pieza, ¿vale? Y es por eso que muchas veces, bueno, más bien, como vamos a utilizar el espesor para este tipo de problemas, va a ser generalmente con la mitad del espesor que nos están dando como dato. Y van a ver que en algunos problemas, por eso se los coloqué así como venía en el libro, les hablan de un espesor 2 delta, ¿no? Que en algunos libros manejan delta como espesor. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que en estos gráficos solamente vamos a conocer los parámetros de centro, superficie. En algunos diagramas de Euler solamente vamos a poder determinar cuáles son los parámetros en el centro y la superficie del cuerpo. Habrá veces que nos pidan encontrar, por ejemplo, la temperatura en determinada distancia de la pieza. Entonces, para eso ya requeriremos algunos otros métodos matemáticos, pero también ya vemos que ya se desarrollaron algunos diagramas para precisamente el cálculo de este tipo de información a lo largo de toda una pieza que se está estudiando. Entonces, bueno, les presento las ecuaciones que vamos a estar utilizando y se fijan, son específicas para la forma de la pieza que se está utilizando. Se habla de una pared plana, se habla de un cilindro o se habla de una esfera. ¿Por qué solamente nos están dando este tipo de piezas? Porque si nosotros analizamos en la industria, son las piezas que por practicidad y por eficiencia, pues son las que se utilizan. Ustedes si voltean a ver, lo que se ven son esferas, que son, por ejemplo, los balines, ¿no? Para los, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero bueno, los que vienen de metal, que son las probetas de metal que luego se están utilizando para hacer los ejes de los carros, o por algún equipo que se requiere mantener así con barras de sujetadores, ¿no? Generalmente son para equipos pistones y todo eso. Y paredes planas, pues bueno, las paredes que también, en los cuales están construidos hornos, que están construidos algunos equipos donde se lleva a cabo la refrigeración, etcétera. Entonces, bueno, si se fijan, tenemos la variable de la temperatura dimensional, que es el valor de teta, tenemos esta ecuación A1 y tenemos esta ¿cómo se llama esta letra? Se llama, ay, se me olvidó cómo se llama esta letra. Lambda. Sí, lambda, perdón, es que tengo tanto en la cabeza que se me olvida, pero lambda, ¿sí? Estas letras que tengo aquí es la letra A y la para únicamente el centro de la pared, pero bueno, teóricamente esta cuestión, si se fijan, ya está implicándome aquí un valor de X y de L. Este valor de X me va a dar la posibilidad ya en esta ecuación que ya se desarrolla. Precisamente, conocer la temperatura a cierta espacio dentro de la figura. En este caso, esta ecuación teóricamente nos va a permitir que determinemos cómo se está comportando el cuerpo a lo largo de todo el espesor que tiene la pieza. ¿Qué tenemos como restricción? Que en estas ecuaciones únicamente está dado para aquí estar manejando tau, pero tau no es el tiempo. En este caso, tau es como lo maneja ¿cómo se llama? El libro de Hengel, es lo que les decía. Aquí grábenselo, por acá más adelante se los puse, pero el tau significa el número de Fourier. En este caso, estas ecuaciones que vamos a estar utilizando tienen como restricción que son únicamente para cuando tenemos el número de Fourier mayor a 0.2, ¿no? Ecuación, en este caso vemos que son otras ecuaciones igual
para paredes, para cilindros, ¿se fijan? Es cuando X tiende a 0. ¿Qué es eso? Cuando dentro de la pieza, por lo tanto, esta ecuación me va a determinar únicamente las condiciones en el centro. Determinar la condición a lo largo de la pieza, a partir del centro para el exterior. Y bueno, existe un diagrama, déjenme ver, bueno, ahorita lo vamos a ver. También podemos determinar para paredes planas, cilindros o esferas, la cantidad de calor que se en la pieza plana, en el cilindro o en la esfera. Son las ecuaciones que se van a manejar. Aquí están específicas para qué tipo de material, para qué tipo de figura geométrica se va a utilizar, que son las convencionales, como les decía, la pared plana grande, el cilindro largo o la esfera, ¿sí? Que son las geometrías simples que permiten las soluciones matemáticas analíticas mucho más sencillas para el régimen transitorio. ¿Sale? Entonces, en este caso, como les decía, los espesores que me van a dar de las piezas, generalmente me van a dar el espesor que me indiquen, se refiere a 2L. Por lo tanto, cuando necesitamos calcular el área o el volumen que implica la longitud, esa longitud que me están dando de esa placa, tendríamos que dividirla entre 2. En el caso del cilindro macizo, nos van a dar también el radio R, ¿sí? Y en el caso de la esfera, deja un radio, ¿vale? Que sería, pues ahí en ese caso, acuérdense que es como la mitad del diámetro. También en el caso del cilindro, ¿no? Que finalmente tiene que ver con figura. Y bueno, como les comentaba, existen dos soluciones, que una es el método gráfico y el método analítico. Ahorita ustedes van a ver cuál es más sencillo de manejar. ¿Sí? El método analítico es engorroso, ¿por qué? Porque como nos dan tablas en los cuales los valores que puede caer el número de Biot, o que es el cálculo que nos va a determinar para seleccionar el sistema, no cae, no tenemos todos los números. Empezar con el. En el caso de placa. La inversa de Biot en el Engel, y en el otro tenemos el número de Biot, ¿no? También en el Engel ya nos están facilitando, permítanme, gráfico para determinar, ¿se acuerdan de que había una ecuación matemática para determinar la cantidad de calor máximo transmitido? Bueno, también se cuenta con este tipo de diagramas en el cual es el número de Biot al cuadrado por el número localizamos sobre el eje X, y en las curvas que están aquí, que parecen S, vamos a localizar el número de Biot. Entonces, una vez que localizamos, obtenemos también la cantidad de calor, y bueno, así es como se puede realizar hasta los cálculos matemáticos para obtener las variables que nos están solicitando. Otro diagrama de Eisler, ¿sí? En este caso es para cilindros. Fíjense, como en el caso anterior mostré placas, en este caso estoy mostrando cilindros. No podemos utilizar el diagrama de placas para calcular y viceversa, ¿no? Cada figura geométrica tiene su diagrama específico y tiene su diagrama tanto para la superficie o para el centro de la figura, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manejar estos diagramas. Es el único cuidado que tenemos que tener, porque realmente es sencillo, ¿vale?
tenemos el diagrama para, aquí lo dice arribita, cilindros, ¿sí? En el caso anterior vimos, dice placa. Y, se atora, creo que está. Con espesor de 2 delta, ahí se están fijando que ya me están indicando que en este caso es un sistema concentrado del tipo 2, en el cual yo tengo que tomar en cuenta que el espesor que me están dando es el doble de lo que yo voy a utilizar en el cálculo. Dice que se ha calentado hasta la temperatura de 140 grados Celsius y se ha introducido en un medio con una temperatura tal. Entonces, si se fijan aquí, también la figura que me están diciendo es una tira de goma. Entonces, la tira de goma, ¿cómo la podría considerar? ¿Como una esfera? ¿Ah? ¿Como un cilindro? No. Entonces, ¿cómo qué lo podríamos utilizar? Bueno, como una banda delgada o como una pared. Entonces, por lo tanto, el diagrama que yo voy a seleccionar para resolución de este tipo de problemas será los diagramas, en este caso, de banda delgada o de pared. ¿Vale? Entonces me piden aquí determinar la temperatura en el centro y en la superficie de la tira una vez transcurrido. En este caso manejan Tao como tiempo, lo único que hay que fijarse son las unidades. Recordemos que libros manejan diferentes nomenclaturas, pero podemos darnos cuenta cuál es lo que me están dando con las unidades que estoy leyendo. Y entonces, bueno, una vez que transcurrieron 20 tiempos desde el comienzo del enfriamiento, vamos a ver que se pueden utilizar estos gráficos. Recuerden que estos gráficos son tanto para enfriamiento como para calentamiento del sistema, ¿sí? Entonces, aquí me están dando pues, todas las propiedades termodinámicas que requiero del material que se está utilizando. Entonces, en este caso es una goma que tiene una conductibilidad térmica de 0.175 watts sobre m grados centígrados, que esto, de acuerdo a lo que nosotros hemos venido manejando, viene siendo el coeficiente de acuerdo a las unidades, ¿qué coeficiente es este? De conducción. ¿De conducción? Sí. ¿O de convección? ¿Es H o es K? Es K, ¿no? A ver. Ajá, es K. Sí. Ok, muy bien. Entonces aquí, el coeficiente de conductividad de la temperatura de la goma es aquí A igual a 0.83 por 10 a la menos 7. En este caso viene siendo alfa, que es lo que manejamos en las fórmulas ya anteriormente, ¿sí? Por las unidades que me están dando. Y bueno, el coeficiente de traspaso de calor de la superficie de la tira al ambiente, aquí me lo dan como alfa, pero aquí vendría siendo H, ¿sale? Entonces aquí nada más para que ustedes organicen los datos de acuerdo a lo que ya sabemos que hemos venido manejando con las unidades, podemos darnos cuenta cuáles son esas variables, porque a la hora de hacer el cálculo, Biot me pide H, me pide K, me pide alfa, y bueno, aquí pues ocupan otras letras diferentes para la nomenclatura. Pero bueno, finalmente con las unidades podemos darnos cuenta cuáles son, ¿vale? Entonces, bueno, ya que seleccioné qué tipo de gráfico es el que voy a utilizar, pues lo único que tengo que calcular son estas tres variables, que es el valor de teta, que de hecho es lo que voy a buscar porque me están preguntando cuál es la temperatura en el centro y cuál es la temperatura en la superficie delgada, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vámonos, que tengo que realizar el análisis. Aquí ya se los traducí como K, alfa y H, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que ver aquí? Bueno, para el análisis de lo que estamos viendo en este problema, pues estamos viendo que es un sólido que está sometido a transferencias de calor,
por lo tanto, está siendo calentado o enfriado, es lo que tenemos que analizar, y por lo tanto, estamos viendo que es una conducción transitoria, ¿no? Es un sistema de una banda, es un cuerpo grande, eso ya me da indicios de que es un sistema concentrado. ¿Pero de qué tipo? Bueno, ¿de qué tipo tengo que calcular el número de Biot? Como lo hemos estado calculando, pues ya se determina la constante de convección por el volumen por el área entre la constante de conductividad. Pero aquí, la longitud, si se fijaron ustedes, la longitud, déjenme ver, de milímetros, ¿sí? Que quedamos que característica de estos sistemas es que esa espesor que me estaban dando era el doble de L. Por lo tanto, para poder determinar L, tengo que dividir esa magnitud que me están dando entre 2. Y es lo que tengo aquí, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver en el número de Biot, me da que el valor de Biot, a diferencia de los sistemas que habíamos estado estudiando anteriormente, me da que el número de Biot es muchísimo mayor que 0.1. Entonces, ¿qué me está indicando aquí? Que es un sistema concentrado del tipo 2, ¿no? Entonces, ya ese sistema concentrado del tipo 2, ahora sí me da acceso al utilizar precisamente estos diagramas de Eiser. Entonces, ya que conozco el número de Biot, calculo también el número de Fourier, que es aquí como se los puse en las ecuaciones, ya con los datos que se van a utilizar. Y vean que la L que estoy utilizando viene siendo la mitad de la L que me están dando como espesor inicial, ¿sí? Y de lo cual me da que el número de Fourier es aproximadamente de 1, o sea, 0.99996, que prácticamente es casi 1. Entonces, con este número de Fourier, en este tipo de gráfico, que es lo que tengo que localizar sobre el eje X es el número de Fourier, lo sitúo en 1 y paralelo al eje Y hasta cortar con el número de Biot, que en este caso es 3.714. ¿Dónde está ese valor de número de Biot de 3.714? Chequemos aquí cómo están las curvas. Vemos que aquí está 3 y 4. Entonces, el 3.714 va en medio de estas dos que están. Déjenme ponerle el lapicito. Está en medio de estas dos, más o menos estaría muy pegadita aquí a 4. Bueno, no me voy muy derechita, pero por ahí, ¿no? Entonces, considerando que va por aquí, bueno, ya me fui chueca, ¿sí? Aquí, y lo cruzo hasta acá, ¿no? Entonces, ahí es donde debería cruzar ese número de Fourier con el número de Biot. Y ya donde cruzó, de ahí hago mi paralela al eje X y lo trazo hacia el eje Y para poder obtener el valor de teta. Entonces, el valor de teta, en este caso, de acuerdo a lo que obtuve en este gráfico, yo veo que teta es igual a 0.26, y aquí es lo que yo estoy colocando en mi ecuación de temperatura dimensional. Y lo único que tengo que hacer es hacer el despeje de la temperatura X, que en este caso, y de acuerdo al gráfico que tomé, es la temperatura en el centro de la banda, ¿vale? Entonces, en este caso, la TX me da de 47.5 en el centro de la banda. Así de fácil está el uso del diagrama. ¿Punto 26? ¿Perdón? Mándeme. ¿Cómo calculó el punto 26? Aquí, mira, aquí en el eje X localizo el número de Fourier, que en este caso el número de Fourier es aproximadamente. Entonces me localizo aquí en el eje de Fourier, en el eje X, y lo que hago es subir una línea para cruzar ahora sí que todos los números de Biot. ¿Cuál número de Biot yo voy a necesitar? Pues el que tiene el valor de 3.714. Como les decía, lo busco en donde queda, y fíjense que aquí, déjenme ponerle, dejen borrar, se ve feo. Ya, ¿sí? Es donde se cruza, ¿no? Exactamente. Entonces, si te fijas aquí, ay, déjenme poner, creo que me fui a la otra. Porque estarle haciendo aquí, ya se me. Ay. Aquí, te fijas, 3 y 4, pero 3 y 4 están subiendo 3 para acá y 4 para acá, y yo estoy buscando 3.7, que es el número de Biot. Entonces, tengo que situarme entre 3 y 4, que son los que están aquí, no entre esto, esto no, esto es número de Fourier. Biot son todas estas curvas que están aquí. Entonces, para poder yo, situar en eso, tengo que buscar dónde está
3.7 y 3.7 está entre estas dos curvas aquí. Y entonces, bueno, me sitúo en medio más o menos, subo, hasta cruzar precisamente con el número de Fourier. Y donde se hace la intercepción, ahí me voy hacia el eje Y donde hace la intercepción, como puedo yo determinar aproximadamente cuál sería el valor de teta. Entonces, de acuerdo a lo que tengo aquí, si te fijas, déjenme ver si lo puedo quitar. Ay. Aquí en este caso, me quitaré. Ahí donde está cruzando era más o menos como 0.25, pero está un poquito más arriba. Bueno, eso se más que ver ya con el ojo de cada quien, que es también el porcentaje de error que es permitido. Y se fijan, donde cruza es un poquito más arriba de 0.25, ¿no? Entonces, por eso yo le puse 0.26, ¿no? Porque es lo que mi ojito vio. Entonces, bueno, con ese valor que yo obtengo de 0.26 que localicé sobre el eje Y, eso es lo que dice que vale el valor de teta. Entonces, para este valor de teta, que es igual a 0.26, yo tengo que teta es igual a ¿qué? A Tx menos la temperatura del fluido o del medio entre la temperatura inicial a la que entra la pieza menos la temperatura del medio. Entonces, bueno, mi incógnita es esta precisamente, ¿a qué temperatura se encuentra esa pieza pasado el tiempo que me estaban indicando ahí? Entonces, bueno, con ese valor de teta y con los datos que obtuve del gráfico que únicamente calculé Fourier y Biot, ya puedo, por el diagrama que utilicé, la temperatura en el centro de la banda que me están indicando. Entonces, estos son los únicos cálculos que yo tendría que hacer para determinar esa temperatura. Ahora vámonos, porque también me estaban preguntando cuál es la temperatura superficie de la banda. Entonces, por lo tanto, tengo que utilizar el gráfico adecuado, que es ahora el gráfico para la superficie de la banda, que en este caso es este. Y nuevamente hago el mismo procedimiento. Con el número de Fourier, me sitúo en el valor de, en el eje X, ¿sí? Con X con el valor de Fourier, y nuevamente subo paralelo al eje Y hasta cruzar con buscando el número de Fourier para que haga la intercepción. Entonces, nuevamente, entre 3 y 4, vean, aquí está 3 y aquí está 4, será 3.7 más pegadito a 4, más o menos sería por aquí, y es ahí donde se lleva a cabo la intercepción. Entonces, de acuerdo a lo que más o menos yo vi, sería como un punto 0.85, 0.84. ¿no? Analizando la escala que tenemos aquí en el eje Y. Entonces, con este valor de 0.084, se fijan cómo es muy distinto a comparación de lo que me dio en el caso del centro. Ya teniendo el valor de teta, nuevamente vuelvo a igualar y mi incógnita nuevamente viene a ser Tx, que es la temperatura a la cual se encontraría la superficie de la banda. Entonces, con esta Tx ya veo que banda a estas condiciones viene siendo ya por un proceso de enfriamiento, o sea, se viene enfriando porque ya el efecto del medio ambiente está surgiendo la transferencia de calor con la pieza al tener ese contacto. Entonces vamos viendo que se va enfriando durante ese tiempo. Ya vemos que ya se tiene una temperatura de 25 grados Celsius a comparación de la de 47.5 que tenía inicialmente la pieza. ¿Estamos? ¿Sí vieron cómo se usa el diagramita? Sí. No está muy complicado. Ahorita déjenme que se atora la máquina. Ok, ya. Pero bueno, eso es con el método gráfico. Ahora, bueno, vamos a ver que esos mismos resultados los podemos obtener utilizando el método de desarrollo matemático con el manejo de las tablas. En este caso, pues vienen siendo las integrales de esas de Bessel, muy famosas que por ahí vieron en otros sistemas también, ¿sí? Y que bueno, son la resolución de las integrales y de las derivadas que se tuvieron que realizar para obtener las ecuaciones matemáticas que ya no las dan para precisamente resolver estos sistemas. Lo cual es la dificultad, bueno, que en este caso lo que no tenemos es el número de Biot para todos los valores consecutivos que hubiéramos deseado, y lo que tenemos que hacer es una interpolación. De acuerdo a lo que ustedes se fijan, en este caso, en este libro manejan N y P, y déjenme ver dónde estamos manejando en las ecuaciones que les puse, déjenme ver. Se habla de una A y de una lambda. Bueno, esa A y esa lambda precisamente está A, N o P,
y lambda viene siendo epsilon, ¿no? Pero finalmente viene siendo lo mismo. En el caso del libro del Sanger, vamos a ver que únicamente nos están dando estas variables para poder determinar variables en el centro de la figura. En el caso de este libro que les estoy mostrando, tienen las variables N y P, que son tanto para el centro como para la superficie de la figura. Entonces, también por eso se las proporciono, aunque vean la nomenclatura. Eso en la figura, vean la ecuación, le puse TC, esta es para el centro de la figura, vamos a ocupar N. Y para la figura vamos a ocupar P, que viene siendo, chequen con las tablas del Sanger, y bueno, nos dan que tenemos que buscar el número de Biot, y aquí vemos que hay número de Biot para todos los valores que pudiéramos tener, hasta tener un valor de 100, ¿no? Que más o menos es como se maneja. Y vamos a ver que también tenemos el valor de las variables tanto de P o N, que en este caso acuérdense que este sería A1, y este sería A2, en otros libros también lo manejan, pero este sería A1, que es para el caso del centro de la pieza, y P es para el caso de la superficie de la pieza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como yo ya calculé el Biot en cálculos anteriores, con ese valor de número de Biot, que es 3.714, pues voy a buscarlo. Entonces empiezo a buscar y encuentro que mi número de Biot está aquí, entre estos dos valores, que es 3.5 y 4. Entonces, no me puedo ir, tomo 3.5 o tomo 4, tengo que hacer una interpolación. ¿Cómo hacer una interpolación? Bueno, utilizamos la ecuación de la recta, que básicamente es la ecuación que se utiliza para hacer interpolaciones, y por lo tanto, el valor de Y viene siendo el valor que yo estoy buscando para el valor que conozco. Y2 y Y1, vamos a tomarlo como ya sea N, sería el Y2 1.22, Y1 1.22, en el caso de P, Y2 y punto 40 de Y1, y bueno, de todos modos aquí se los puse. Total, que ya hice la interpolación. ¿Para quién? Para 3.714. Si se fijan, aquí está el valor de 3.714, para lo cual estoy obteniendo ahora sí el valor adecuado, ¿sí? Más exacto, para poder resolver mi ecuación. Entonces ya tengo el valor de N, ya tengo el valor de P, ya tengo el valor de epsilon, ¿sí? Por lo tanto, ya puedo sustituirlos en mi ecuación que me piden para la solución de este problema. Este procedimiento es mucho más exacto, porque al hacer la interpolación estoy obteniendo los valores mucho más cercanos, pero vamos a ver que los valores que se obtienen pues no son tan alejados de lo que pude obtener en el diagrama. Entonces, en el diagrama yo ya terminé, ya calculé la temperatura en el centro y la temperatura en la superficie de la figura. Ahora que tengo que hacerlo, estoy comparando el procedimiento matemático, ¿sí? O sea, el desarrollo analítico con el uso de este tipo de tablas. Entonces, ahora vamos a ver cómo podría obtener la temperatura en el centro y la temperatura en la superficie de la banda. Ya hice la interpolación, ya obtuve el valor P, que viene es A, y lambda, de acuerdo al libro del Sanger, ¿sí? Y bueno, con esos valores procedo a calcular la temperatura del centro y la temperatura de la superficie. Entonces, sustituyo el valor aquí en este caso de N, sustituyo el valor de epsilon, y yo tengo también calculado mi número de Fourier, que recordemos que era 1, y realizando el cálculo obtengo que este cociente de temperaturas es igual a 0.2598, que es lo que yo obtuve en el gráfico, que es de 0.26. Si se fijan, no es mucha la variación, y en cuanto a facilidad de cálculo, pues bueno, es mucho más fácil utilizar el gráfico que hacer todo este desarrollo matemático, ¿no? En el caso de la temperatura de la superficie, bueno, también procedo a calcular ese valor del cociente de temperaturas, y me da que es de 0.082. Aquí vemos que sí, se puede decir que es un poquito más no tan notable el cambio de los valores, pero a la hora de calcular, hacer el cálculo de las temperaturas, con el cálculo obtenido del desarrollo matemático, veo que tiene de 47 a 45 en la temperatura del centro de la pieza, y en el gráfico tuve de 47.5. Realmente 0.05 grados podríamos decir que son despreciables. En el caso de la superficie vemos que son de 25.3,
Y en el caso de gráficos vemos que fueron de 25.5, que también pues en cuestión de temperatura pues está dentro del porcentaje de error que realmente no nos va a generar un problema a las sistemas, ¿no? Entonces, si se fijan, son dos formas en las cuales podemos llevar a cabo la solución de estos sistemas, por el método gráfico y por el método matemático. Ahora sí que ustedes van a decidir cuál quieren utilizar, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo, o me gusta a mí, siempre me ha gustado más utilizarme realmente, no tengo que aprender todas las ecuaciones, ¿no? Y únicamente es hacer lo que me está diciendo el diagrama, y ahí en el diagrama ya viene qué cálculos debo realizar para poder proceder a introducirlos en el diagrama y obtener los datos que me están solicitando. Entonces, bueno, en el Cengel, como les decía, me están dando diferentes ecuaciones, que son las que tenemos que utilizar, ¿sí? Aquí les decía que tau en el Cengel es el número de Fourier, ¿sí? Y como vimos ahorita en nuestro sistema, estas ecuaciones están limitadas para aquellos sistemas en los que el número de Fourier sea mayor que 0.2. En el sistema que acabamos de ver, el número de Fourier fue de 0.99, o sea, 1, o sea, fue mucho mayor que 0.2. Por lo tanto, sí está justificado el uso de los diagramas de Eichler y el uso de las ecuaciones para la resolución de estos problemas. ¿Vale? En el libro del Cengel, aquí para que ustedes también aprendan a identificarlo, estas gráficas que les estoy mostrando aquí, pues son básicamente similares a las que vimos en el caso anterior, solamente que en este caso solamente me dan para el centro de la figura. O sea, me están dando nada más A, me están dando lambda. En el caso de las tablas anteriores, me daban A, A que corresponde aquí, si se fijan, no me están mostrando el A2 o P, que sería para la superficie de la figura. En este caso, únicamente me están dando para el centro de la figura. Bueno, son las funciones y los coeficientes de Bessel para la obtención de los datos que pues, se requieren para ocupar las ecuaciones que antes mencionadas. Y bueno, aquí con estos datos del libro de Cengel también procedemos a hacer, que tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer una interpolación, que eso si se fijan, los números de Biot son todavía más alejados, en el caso del libro anterior, son más cercanos, me daba de 3.5 a 4, por lo tanto aquí el error en las tablas anteriores es muchísimo menor, pero bueno, finalmente vemos que los cálculos no son tampoco tan diferentes en comparación de una tabla y otra, ¿no? 27.5 y en 27.54, ¿no? Digo, 47.54. Entonces, bueno, se fijan, de mi modo de ver, es mucho más sencillo utilizar una gráfica que todo el desarrollo matemático. ¿Cuál es la diferencia entre las gráficas del libro Cengel y las que vimos anteriormente? Así que ya por facilidad o como se acomode cada quien, en el caso de las tablas del Cengel, a mí no me gusta mucho usarlas, pero bueno, ya creo que los libros más modernos están utilizando este tipo de gráficos donde se hace la inversa del número de Biot para poder entrar a las gráficas, a las curvas. Y bueno, pero pues ahora sí que cada quien puede tomar las gráficas que ustedes quieran. En el Cengel, nuevamente vamos en el eje X a localizar el número de Fourier, que acuérdense que es esta tau, en Cengel significa Fourier, y es el mismo procedimiento. Lo situamos en el eje X, lo subimos sobre el eje Y hasta cortar lo que es la inversa, en este caso, del número de Biot, que en este caso sería 0.26. Entonces, 0.26 entre estas dos curvas, ¿sí? Que está por aquí, y nuevamente vamos hacia el eje Y y tomamos la lectura del cociente de las temperaturas. Y despejamos la temperatura Tx. Pero la facilidad de la cuestión del cálculo, ustedes deciden cuál seguir. Ellos, ¿no? ¿No? ¿Sí me van entendiendo? ¿No voy muy rápido? No, muy bien. Sí, va bien. Bueno, esperemos que sí, porque ahorita les voy a, bueno, las tablas que hay, que son los gráficos de Eichler, están en el Cengel, en la página 240-242, pero se los incluí en la presentación, ya no me acuerdo si les mandé PDF o presentación, recuérdenme. De PDF, ¿verdad? Creo que sí. Que ves que estaba muy pesado y no lo podía mandar por presentación porque como escaneé los diagramas con alta resolución, se puso muy pesado, pero bueno, igual lo voy a descartar
Bueno, los voy a poner en tamaño carta para que ustedes los tengan a la mano, junto con las tablas que están más completas en el libro viejito, ¿no? Y ustedes puedan hacer la resolución de los problemas, ya sea por cálculo matemático o utilizando los diagramas. Y también que esos, bueno, están ya en el libro, ustedes los podrían bajar. Pero bueno, a mí me gustan más los diagramas del libro viejito porque pues están más completos, ¿no? Pero ahora sí que cada quien. Muy diferentes, los resultados son prácticamente los mismos y pues bueno, únicamente lo que tenemos que tener cuidado al resolver estos sistemas es la selección de la geometría de la pieza a tratar. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, les puse 3 problemas para que practiquemos precisamente, a ver si es cierto que lo entendieron, y esto sería de tarea, como ven. ¿Sí, ya se sienten como para hacerlos? Entonces, si se fijan, el primero es una placa plana, el segundo es un huevo, que podríamos considerar que es una esfera, y el tercero es un cilindro, que son las 3 figuras geométricas que se utilizan para el manejo de estos sistemas concentrados, tipo 2. Y para los cuales, pues, existen esos diagramas, ¿no? Los diagramas de Euler, están también las tablas para obtener las variables de A y lambda, y entonces ustedes pueden tomar la decisión de qué mecanismo seguir para obtener los resultados. Entonces, muchas veces, en algunas escuelas, ¿no? Les piden que hagan el cálculo matemático por todo el desarrollo analítico. Pero bueno, ¿qué puede servir el método gráfico? Que es lo que más adecuado deberían ustedes aprender a manejar, porque como les comento, en la industria es a lo que ustedes van a tener acceso. No se van a sentar ahí horas a hacer un desarrollo matemático en papelito, sino lo único que van a tener luego son las gráficas, son tablas que se les dan a los parte de documentos, ahí tienen todas esas tablas y ustedes cuando las necesitan nada más van, sacan y determinan ahí las condiciones, ¿no? El chiste también de esos diagramas es que les ayuda a comprobar que su desarrollo matemático de cálculos analíticos está correctamente bien desarrollado. Entonces, bueno, sí les voy a pedir que hagan los 2 métodos para poder entender y poder comparar sus resultados y que quede bien claro que y que sepan manejar los dos, porque luego precisamente hay pequeños errores a la hora de manejar estos cálculos por el que no se sitúan en el tipo de diagrama o que no saben hacer las interpolaciones, porque también por ahí luego son los problemas de realizar las interpolaciones para obtener los datos de los problemas. Entonces, bueno, esto sería de tarea para ¿cuándo tenemos clases? ¿Martes? El otro mes, profa. No, el lunes, ¿verdad? Entonces, para el lunes. Para martes. El martes no tenemos clases, es el miércoles. Bueno, pero ya el martes, bueno, para el miércoles, ¿vale? Pero el chiste es que sí los hagan, por favor, porque pues, el examen va a venir de y del tema anterior, que por eso se lo estoy dando, dije, que no sea difícil y tengamos con qué sumar, que ya prácticamente tengo sus calificaciones, pero quiero que no salgan tan bajos algunos, porque por ahí en el primer examen presencial hubo calificaciones muy bajas y prácticamente algunos sí están tronados. Entonces, con el siguiente examen, ¿podemos ver las calificaciones del primer examen para ver cómo nos fue? ¿Ya se las di? ¿Cómo del que primero? Del primero no, profa. No, del presencial. Claro que sí, lo que pasa es que me acuerdo que fue en época de las antes de salir de contingente que no entraban a clases porque se iban a lo de las sesiones feministas y creo que no entraban todos. Entonces, no, pero bueno, pero no importa, se las voy a subir. Bueno. Ya por ahí se darán cuenta que sí salieron unos bien bajos, hubo hasta 1, 2, por ahí solamente hubo dos o 3 que sacaron 10. Ya de ahí se fueron para abajo muy feo y hay quien sacó 1. Entonces, sí necesito que este examen, por eso se los he hecho, realmente creo que quedó bien digeridito. Le echen ganas a estos problemas. Les voy a mandar, entonces, estos problemas son para el miércoles, pero les voy a mandar una serie de problemas. No tanto para que me los entreguen, sino para que saquen dudas, muchachos, porque este tema pues, de transferencia de calor pues, es muy importante, sobre todo para su carrera. Como ya vimos, son de mucha aplicación en todos los sistemas, en la industria, en la ingeniería,
y pues tienen que manejarlos perfectamente. Entonces sí es importante que estén talacheándole y pues bueno, que si hay alguna duda, pues la saquen, ¿no? Para que no se queden con esa cosquillita de que si estoy bien, estoy mal o cómo le pude hacer, ¿sale? Entonces, bueno, estos 3 problemas que ya están incluidos en la presentación, se los dejo de tarea para el miércoles. ¿Estamos? Va. Les voy a pedir que los desarrollen en Excel. O sea, es muchísimo más fácil hacer como en Excel, que ustedes hagan como su propio programita, donde únicamente ya metan los datos y les hagan los resultados y les va a servir para el examen. ¿Vale? Entonces, hagan los cálculos, como estamos viendo aquí que les subí aquí en la presentación, háganlos en una hoja de Excel y pues ahí ustedes van a ir checando los resultados, ¿va? Sí. Entonces, ¿no hay más dudas, muchachos? ¿Comentarios? No. ¿No? ¿Seguros? No. Profe, si es que Bueno. si tener alguna duda, ¿le podemos enviar mensaje? Claro que sí, ya saben que si me mandan mensaje, yo siempre les respondo. El problema es que nunca me mandan. Órale, pues. Entonces, tienen todo el fin de semana para resolver estos problemitas, ¿va? Sí. Y por cierto, sí, chequen el PDF, ahí se ven bien. Si no se ven bien los diagramitas, se los reenvío nuevamente. Pero, según yo, sí los escaneé con muy alta calidad para que se vieran perfectamente. Voy a poner en un PDF en tamaño carta para que puedan verlos muy bien, ¿vale? Sí. ¿Hay más dudas o comentarios, muchachos? Nos vemos entonces el miércoles, ¿vale? Sí, ok, está bien. Ok, y con confianza, en verdad, si no me entienden, pregunten, porque yo estoy tratando de hacérselos digerido, pero si no me preguntan, digo, sí entendieron y pues ahí se queda. No, si no entienden, les digan, o voy muy rápido, o no me están entendiendo nada, por favor, sí, pregúntenme y díganme para que yo pueda modificar la clase. Se aceptan sugerencias, comentarios. ¿Eh? Ya no se escuchó lo que dijo al final. Apagó el micrófono, creo. Diego, te amo. Ah, ok, se apagó, sí, es que cancelé la presentación y yo creo que les digo que sí necesito que me digan si están entendiendo, porque el siguiente semestre vamos a estar en las mismas, en cuestión del sistema en línea, ya saben cómo va a ser la nueva modalidad, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es que también las clases ustedes nos ayuden a mejorarlas y que pues si no le están entendiendo, veamos la manera de cómo la modificamos para que sea su mejor aprovechamiento, ¿vale? Entonces, con toda confianza, díganme, no lo entendimos de plano nada, o a lo mejor me hubiera gustado esto, o sea, se aceptan, por favor, recomendaciones, ¿vale? Yes. Porque Luis te extraña que lo saludes. Bueno, entonces, si no hay más dudas o comentarios, muchachos, nos vemos entonces el próximo miércoles y échenle ganitas, ¿sale? Desde luego, profa. Nos vemos el miércoles. Nos vemos pronto. Ándale, hasta luego. Bye. Que estén bien. Bye. Bye, hasta luego, muchachos. Bye, bye.